en temas de docencia e investigación. Cuenta con diversas publicaciones y una amplia experiencia como conferencista en economía del comportamiento, preferencias sociales y teoría de juegos evolutiva, y ha participado con sus investigaciones en foros de Estados Unidos, Holanda, Alemania y España. Actualmente, el doctor Antonio Alonso es investigador postdoctoral en el Human Cooperation Lab de la Universidad de Yale. Creo que hemos tenido dos expositores magníficos tocando temas maravillosos de disrupción e innovación, y ahora tú con toda la parte experimental de Behavioral Economics. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Me escucho a mí mismo, quiero asegurarme. Ahora sí. Bueno, para empezar, obviamente, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contento de estar aquí en la Ciudad de México, una ciudad donde hice mis estudios de licenciatura y después donde trabajé en Grupo Modelo. Y ayer precisamente por la noche estábamos un poquito viajando ahí por Santa Fe. ¿Cómo ha cambiado, Ha crecido sobremanera y pues me da gusto porque pues al parecer las finanzas van bien aquí en la ciudad. Ok. Bueno, pues el día de hoy voy a hablarles de este tema en el que he estado trabajando en los últimos 2 o 3 años en Yale, en Estados Unidos, y que versa sobre el tema de la cultura de negocios y el efecto en el comportamiento. ¿Okay? Y para esto voy a utilizar métodos experimentales, que no estoy muy seguro, ¿alguno de ustedes está familiarizado con los temas o ha hecho temas experimentales? ¿Sí? Algunos asintiendo, pero la mayoría no. Ok, bueno, el objetivo de esta presentación va a ser, tengo 2 objetivos. El primero es para convencerlos de que los métodos experimentales tienen un gran potencial y que espero pueda inspirarlos para que puedan hacer sus propias investigaciones utilizándolos. Gran potencial. Y el segundo es también tratar de convencerlos de que la investigación que estoy haciendo tiene aplicaciones claras, no solamente en el sector financiero, sino más allá en cuestiones de cultura en general. ¿Ok? Nada más para empezar rápido, les quiero recordar eso, que es la economía del comportamiento. Bueno, pues es un nuevo enfoque que se ha estado dando en economía, nuevo relativamente, a partir de los años 70, más o menos, que nos permite estudiar el comportamiento y el comportamiento humano, la forma como hacemos finanzas, como hacemos nuestra economía, utilizando experimentos controlados. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, utilizamos la misma metodología que se utiliza en laboratorios, no sé, de química, en medicina, donde tenemos un control, donde la gente está expuesta a una circunstancia, a una situación que la llamamos control, y después tenemos tratamientos. Y en los tratamientos le administramos a las personas un efecto, digámosle A, y tratamos de evaluar qué tanto el efecto A afecta el comportamiento posterior de las personas en comparación al control que tenemos. Esto se ha venido usando desde hace muchísimos ya siglos, incluso en medicina, pero recientemente en economía es que lo hemos estado utilizando. You're right, it's a bit stubborn, right? ¿Hacia dónde? No. Ahora sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, veo aquí que hay muchísimos estudiantes y eso me da muchísimo gusto. Cuando estuve en el CIDE, cuando entras y la primera clase que tienes es, por lo general, el supuesto máximo, ¿no? Tienes que aprender que en los modelos la gente es racional y que maximiza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sabemos perfectamente, pero eso es lo que nos dice, ¿no? Que somos egoístas, que tratamos de maximizar todo y que somos súper calculadores, unas maquinitas en vivo. Pero eso no es cierto, ¿no? Tenemos muchísimos sesgos de comportamiento y ellos afectan mucho nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra forma de actuar. Y bueno, a utilizar los experimentos es que podemos evaluar este tipo de sesgos y también predecir cómo es que nosotros nos podemos comportar, ¿no?
Entonces, un poquito relacionándolo con las finanzas, tenemos investigaciones experimentales desde hace más de 10 años sobre el comportamiento de rebaño. No sé si herd behavior, traté de traducir todo en español, no sé si vaya a triunfar mucho con eso, pero también el sesgo de confirmación, que también es confirmation bias. No sé si estén familiarizados también con el tema, y también con efecto de disposición, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos de los fenómenos que podemos analizar haciendo experimentos. ¿Okay? Y bueno, los resultados tienen bastantes implicaciones. Tienen implicaciones en la forma en cómo hacemos ciencia. Recientemente, Vernon Smith y Daniel Kahneman recibieron el premio Nobel en Economía por sus investigaciones fundamentales en economía del comportamiento, economía experimental. Las revistas especializadas en ciencia, Science y Nature, cada vez dedican más atención hacia temas experimentales. Y bueno, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con este tipo de literatura de Dan Ariely y demás. Pero no solamente tiene esta importancia dentro de la ciencia, sino también en la forma como hacemos políticas públicas, ¿no? Y gracias a ello existen centros que se han dedicado mucho a colaborar con gobiernos, tratando de que todo lo que aprendemos haciendo experimentos se pueda aplicar en gran escala hacia las políticas públicas, ¿no? Entonces, este es un gran ejemplo porque el Behavioral Insights Team en Inglaterra ha logrado cantidad de cambios en la política pública que hubiera sido difícilmente predecible de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ha logrado que se mejore la recaudación fiscal, que se reduzca el consumo de bebidas azucaradas en Inglaterra, por citar algunos ejemplos. Pero este centro no es único. También aquí en México tenemos el nuestro. Tenemos el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, dirigido aquí por mi buen amigo Emiliano Díaz. En Brasil también existe el Centro de Economía Comportamental. Y en Estados Unidos estaba el Social and Behavioral Science Team, pero lamentablemente a partir de que llegó Trump se canceló. Lo voy a dejar ahí. Bueno, vamos a empezar un poquito más específicos en el tema, con respecto a la cultura de negocios del sector financiero, ¿no? Que es lo que quiero hablar el día de hoy. Creo que hoy en la mañana el profesor Merton nos convenció que las economías modernas necesitan o están alimentadas de los mercados financieros, ¿no? Son los pilares, que a su vez también necesitan de servicios financieros que sean bien diseñados, innovadores, que faciliten el desarrollo económico. No obstante, es fundamental para que todo esto funcione, y él también lo comentó en la mañana, que estas instituciones tengan una cultura organizacional que inspire confianza en ellas. De nada sirve tener un banco que, por ejemplo, no te inspire confianza y termines como en esta caricatura, buscando un colchón que sea capaz de guardar demasiados billetes, ¿no? No necesitamos tener instituciones que sean de confianza. Okay. No obstante, en los últimos años o recientemente ha habido escándalos grandes, ¿no? Donde corredores de bolsa o incluso presidentes de empresas han defraudado a sus inversionistas. Y los fraudes que se han hecho o se han cometido van incluso por encima de los 10 o 20 billones de dólares. Entonces, esto escandaliza mucho y ha estado bastante en los medios. Y existe un interés público por encontrar qué es lo que los genera y bueno, finalmente encontrar políticas públicas que puedan prevenir este tipo de problemas, ¿no? Donde la gente abusa de la confianza de los inversionistas, de la gente que invierte en sus grupos y las defrauda, ¿no? Entonces, muchas veces se escucha en los medios, o al menos ahí en Estados Unidos, seguramente también aquí en México, que la cultura de negocios propicia este tipo de escándalos, ¿no? La cultura de negocios te orilla a ser deshonesto, te orilla a ser corrupto, porque, no sé, el fin justifica los medios. Los incentivos te motivan para hacer trampa, ¿no? Y generar el mayor de los retornos, ¿no? Pero por el otro lado también están las empresas financieras o el sector financiero diciendo, bueno, no es cierto, o sea, nuestra cultura también premia la honestidad y nosotros tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos esfuerzos para que nuestra cultura funcione de una buena manera.
Entonces, este debate te hace pensar, bueno, realmente, ¿es la cultura financiera lo que orilla a la gente a ser deshonesta o realmente solamente son algunas malas manzanas, ¿no?, que están dentro del sector y que hacen o generan una mala reputación del sector? Ese debate podría durar muchísimo tiempo, pero lo que podemos hacer es, bueno, simplemente un experimento. Vamos a averiguar si realmente es un problema de autoselección dentro del sector o si realmente la cultura es la que te orilla a comportarte de manera deshonesta, ¿no? Entonces, bueno, hace 3 años, un grupo de amigos en la Universidad de Suiza hicieron un experimento bien interesante y bien sencillo. Tan sencillo que les va a parecer incluso hasta obvio quizá, pero la belleza reside en ello, en qué sencillo es, y ahora ya verán. Hicieron un experimento en internet con 126 empleados de un banco suizo. Lo único que hicieron fue que, bueno, no lo único, lo primero que hicieron fue que fueron a una feria financiera y empezaron a dar folletos, invitando a la gente que trabajaba en un banco a participar en una encuesta en línea donde tenían la oportunidad de ganar hasta 4,000 pesos, convertido a pesos, ¿no? Y esa encuesta duraba entre 10 y 15 minutos. Si a nosotros nos llegan y nos invitan a hacer ese tipo de estudios, pues al menos yo estaría interesado para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, uno entraba a la página, la página web que te indicaba en el folleto, y bueno, esto es la parte de lo que había comentado, y se encontraba con una de 2 versiones. Había un asignamiento aleatorio. En la primera versión, en la versión de control, los participantes se encontraban con un cuestionario que les preguntaba cosas bien generales de su estilo de vida. ¿Cuántas horas dedicas a ver televisión? ¿Cuántas horas dedicas a correr? Temas bien generales. Pero también existía el tratamiento donde a la gente se le preguntaban cosas bien específicas sobre su trabajo. ¿En qué banco trabajas? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Qué puesto tienes en el banco? Entonces, este tipo de preguntas, el objetivo era encaminar o orillar a la gente a pensar como banqueros, ¿no? Si se fijan, entonces en el control, pues tú no tienes idea de qué es lo que están buscando la gente que está haciendo este experimento, pero en el tratamiento sí ves que el objetivo es canalizarlo, ¿no? Pensar como banqueros. Y el juego fue bien sencillo, era simplemente lanzar una moneda. Lanzar una moneda 10 veces y cada vez que saliera águila, te iba a dar 400 pesos. Ahora, la moneda la podías lanzar desde tu casa porque todo lo accesabas vía internet. No había forma de verificar que incluso lanzaras la moneda. Y había una posibilidad enorme para hacer trampa, ¿no? Porque, pues, yo puedo lanzarla, uno me sale a decir que me salió 10 veces la águila y termino con 4,000 pesos en la bolsa, ¿no? No había forma de evaluarlo. Pero, aquí una de las partes interesantes de este experimento es que, aun y cuando los investigadores no pueden decir que una persona mintió, sí pueden decirlo en el promedio, porque tienes la distribución, ¿no? Y es muy fácil encontrar la distribución binomial de lanzar 10 monedas al aire, ¿no? Después, con esa distribución, podemos comparar cómo es que la gente se comportó. Y bueno, vamos a ver los resultados. Para contestar a esta pregunta, vemos que primero ahí está en líneas grises la distribución binomial, como esperaríamos que la gente respondería si fuera todo aleatorio y fueras honesto. Y esto es cómo se comportaron. Básicamente igual. Entonces, aún siendo banqueros, en el tema de control, la gente en Suiza era muy, muy honesta. No hizo trampa. Si se fijan, había las líneas son prácticamente las mismas. Pero si nos vamos al tratamiento y hacemos el mismo ejercicio, bueno, ¿qué creen que va a pasar? Encontramos quizá muchos aquí, muchos acá, por allá. Bueno, pues sí, efectivamente, encontramos gente que fue muy suertuda, que desafió las leyes del azar y ganó 10 veces, ¿no? A la vez. Pero vean qué interesante, porque con este juego tan sencillo y tan intuitivo, puedes darte cuenta de que los banqueros, siendo banqueros, por ser banqueros, no tienen nada o sea, siguen siendo tan honestos como el azar, pero si les recuerdas que son banqueros, se vuelven más tramposillos.
Y bueno, después se les hizo una pregunta donde donde se les cuestionaba a los banqueros que qué tanto estaban de acuerdo con ese enunciado, ¿no? El éxito financiero determina el estatus social. Entonces encontramos nuevamente que la gente que participó en el control estaba de acuerdo en ese porcentaje, y la gente que estaba en tratamiento estaba muchísimo más de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está determinando? Bueno, que hay como un interés materialista, ¿no? Digamos, o sea, si estás dentro de la mentalidad o del mindset en el tratamiento de ser banquero, pues realmente le das muchísimo más importancia al éxito financiero. Y quizá no tan sorprendentemente, la gente, si dividimos toda la gente que responde entre materialistas o no materialistas, dependiendo en base a esta respuesta, encontramos que si eres menos materialista, bueno, pues reportas menos éxitos en el lanzamiento de dados. Si eres más materialista, reportas más. Entonces, con este experimento lo que se encuentra básicamente es que no es tanto el problema de self-selection, no es solamente que la gente va al banco porque son tramposos, es que hay algo dentro de la cultura que te orilla a ser deshonesto, ¿no? Y además, no sé si tengo, bueno, me faltó esa bullet. Este ejercicio también se realizó con otros sectores, ¿no? Se hizo con doctores, se hizo con gente en los medios, y ahí no hubo ninguna diferencia. Aún y cuando te recordabas que eras un médico o eras no sé, un estudiante, por ejemplo, también, nada, siempre era la misma distribución. Solamente pasaba con la gente en el sector bancario. ¿Qué pasa, no? Bueno, una de las posibilidades es que a lo mejor los banqueros suizos son los únicos tramposos en el mundo. ¿Será? Bueno, para investigar esto, mi supervisor del doctorado, de hecho, y un muy buen amigo mío que está en Harvard ahora, diseñaron un juego también muy parecido al de la moneda, donde lo único que hacen ahora es simplemente pedirle a la gente en el laboratorio, ya no es en línea, es en el laboratorio, pedirle que gire un dado. Y la misión era bien sencilla. Si te sale un 1, te doy 10 pesos. Si sale 2, te doy 20 pesos. Si te sale 6, te llevas 60 pesos. Pero la diferencia es que, aun y cuando yo estuviera en el laboratorio contigo, yo nunca voy a ver lo que te salió en el dado, y solamente tú eres el que va a reportarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Bueno, si le pregunto a Emiliano que lánzalo, ¿qué te sale por ahí? 6. Lánzalo otra vez, por favor. Ahí está el 6, ¿no? Exacto. Y efectivamente, miren, muchísima gente reportaba el número 6 en el dado. En todo el mundo, ¿eh? Ese es el primer resultado que les puedo dar. En todo el mundo, mucha gente reporta el 6, pero la distribución no es la misma en todos los países. ¿Ok? Entonces, esta gráfica les voy a mostrar ahora, tiene en el eje de las Y el porcentaje estimado de gente que es completamente honesta, que nunca hace trampa, y en el X tenemos la prevalencia de violaciones en las reglas, ¿no? Por los países. Entonces se puede encontrar que, por ejemplo, países como en Tanzania, donde hay muchas violaciones a las reglas día con día, pues hacen mucho más trampa, ¿no? Y por allá arriba tenemos Alemania, Austria, nunca, o muy poco. No viene México, ¿eh? Pero bueno, un pequeño comercial, o sea, si alguien, y aquí me da muchísimo gusto también ver a varios profesores de distintas universidades, esta investigación es hot, digamos, ¿no? Hay muchísima gente interesada en el tema y hay muy poca personas haciendo economía experimental en México. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en colaborar, por favor, con muchísimo gusto háganos saber y podemos incluir por ahí algunos puntos. Y bueno, de hecho este tema se retoma un poquito en el Economista. Y bueno, la respuesta de esa pregunta que tengo ahí arriba, que si la cultura se queda dentro de los bancos, pues no, el problema cultural se extiende incluso hacia países. Ahora bien, una correlación, porque esto es simplemente una correlación, ¿no? O sea, lo que les estoy presentando aquí es una correlación, no significa causalidad, ¿no? Es probable también, como en el caso de los banqueros, se podría argumentar que la gente que hace más trampa le gusta irse a los países más tramposos.
poco probable, pero es una de las posibilidades, ¿no? Entonces es importante investigar la causalidad, saber qué es lo que determina el nivel de deshonestidad. Ahora bien, bueno, nada más para resumir en este par de ejemplos, los dos experimentos sugieren que las instituciones son capaces de definir normas de un comportamiento que es correcto, lo que es correcto. Ahora lo dejo entre comillas porque es en base a lo que se interpreta dentro de cada una de las instituciones, ¿no? Quizá en el sector bancario es lo correcto hacer ese tipo de comportamiento, ¿no? Y bueno, en temas normativos no me quiero meter mucho. En mi línea de investigación, o lo que quiero convencerlos o presentarles el día de hoy, es lo siguiente. Perdón, se va esto rápido. Que estos incentivos encaminan a la gente a tomar heurísticas o guías de reglas de vida que son tan fáciles de asimilar que te llevan incluso a aplicarlas a situaciones por encima o fuera del contexto de la propia institución. Es decir, si yo trabajo en una industria donde se me motiva o donde aprendo o donde está aceptado ser egoísta, por ejemplo, es probable que entonces yo sea egoísta también fuera de la institución y sea menos caritativo en la casa, en la calle o en los clubes que frecuente. Esa es la propuesta que trasciende y además que son las buenas instituciones o malas instituciones en su caso las que causan que el ciudadano sea bueno o malo, no al revés. ¿Ok? Entonces, bueno, para lograr esto generamos un primer estudio, un primer experimento que trata de probar la dirección causal de cultura institucional hacia honestidad. Y para ello utilizamos un juego muy clásico en la economía experimental que se llama el juego de los bienes públicos, donde tenemos un grupo de 3 personas, por ejemplo, interesadas en construir un parque, un bien público. Ahora bien, yo a estas 3 personas les voy a dar 100 pesos a cada una. ¿Ok? Y les voy a decir, miren, ustedes tienen sus 100 pesos aquí en la bolsa, muy bien, pero existe la posibilidad de crear este parque que los va a hacer muy felices porque van a poder salir con su familia o no sé. Si meten su dinero a este proyecto, a este bien público, porque el parque tiene externalidades positivas, el dinero que le meten se va a duplicar. Entonces, si yo le meto, si los 3 gentes en el grupo metemos nuestros 100 pesos, son 300, se vuelven 600, y esos 600, por ser un bien público, se divide entre los 3 de manera equitativa. Es decir, se me revuelven 200. Entonces, al momento de que todo el mundo cooperamos, duplico mi ingreso. Pero, si se dan cuenta, es menos lo que gano de regreso. Si soy el único que le meto mis 100 pesos al bien público y nadie más lo hace, entonces esos 100 pesos se van a duplicar, quedarán 200, pero se divide entre los 3. Entonces se me devuelven 70, por ahí. Entonces pierdo dinero. A mí existen los incentivos egoístas, digamos, de hacer un free riding, ¿no? de aprovecharme de los demás en mi grupo, no cooperar y beneficiarme de cualquier cooperación que tenga la gente en este bien público. Entonces, bueno, este juego se ha utilizado infinidad de veces en economía y uno de los resultados más clásicos es que normalmente la gente contribuye la mitad de su ingreso. Dice, al principio, dice, vamos a ver qué tal la gente en mi grupo es. Ahí van 50 pesos, ¿no? Y se dan cuenta que la gente en su grupo contribuye menos de lo que ellos estaban contribuyendo. Entonces, si repites esto a través del tiempo, termina con 0. Nadie está interesado en proveer un bien público. Este es un ejemplo claro de la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Tragedy of the commons. Entonces, bueno, eso lo voy a llamar institución mala. Y para una institución buena lo que voy a hacer es que le voy a agregar castigo. Si yo te encuentro, voy a agregar un personaje que es como la policía, imagínense. Entonces, en cualquier momento donde yo no coopere completamente, va a llegar la policía y me va a multar. Entonces, pero solamente va a multar a la gente que no coopere completamente. Eso va a generar entonces, esperamos, una buena institución o una cultura que haga a la gente más cooperativa. Porque pues, igual hay consecuencias, digamos. Hay consecuencias por no obrar bien. Entonces voy a dejar a la gente que juegue este juego por 10 periodos. Básicamente es así como se ve. Esto lo hicimos en internet.
Y después voy a hacer un juego de la honestidad, muy similar al que les mostré con el dado, pero esta vez va a ser en internet. Les voy a dar a los participantes una liga hacia una página que está totalmente, que no tiene nada que ver con nosotros y que la gente puede utilizar para tirar los dados, si es que sí lo quiere. Lo diseñamos en una plataforma en internet que se llama mTurk de Amazon, que te permite reclutar gente de todo el mundo. Para este caso nos enfocamos solamente en gente de Estados Unidos y utilizamos casi 1.500 personas. Utilizamos un software que desarrollé junto con un amigo en Nottingham y que también es libre de descarga, está en mi página de internet. Si alguien está interesado, pues también con mucho gusto puede descargar todos los materiales y modificarlo a su gusto. Bueno, lo que encontramos, aquí están los resultados. Si experimentas la cultura mala, digamos, las contribuciones se caen, como les había platicado. Si vives la cultura buena, se estabilizan. Entonces, durante 10 periodos, la gente que participó en este experimento aprendió a no cooperar o a cooperar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si esta experiencia trasciende y hace que la gente provea más o sea más o menos honesta. Bueno, lo que encontramos es que nada, no tiene nada que ver. Entonces, si estás en un juego de bienes públicos y aprendes a cooperar, no tiene ningún efecto. La gente es igual de deshonesta, porque estas figuras lo que hago es el porcentaje reportado por encima de ser honesta. Entonces, en los dos casos, igual vas a seguir haciendo trampa. Pero entonces nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, esto no es tan sorprendente porque a fin de cuentas la cultura que experimentaste, si me permiten llamarlo así, es cooperativa, tiene un contexto social, no tiene mucho que ver con la honestidad. Entonces, en un siguiente experimento, lo que hicimos es que le agregamos un componente social al juego de honestidad. Ahora, cuando encontraban las instrucciones, le pusimos ese texto abajo que decía más o menos lo siguiente en español. Todos los participantes están deseando ganar dinero de tirar los dados, pero hay poco dinero disponible. Eso significa que entre más ganes, habrá menos dinero disponible para los demás participantes, ¿no? Entonces, como este pequeño recordatorio, encontramos nuevamente que si vives en la cultura mala, pues cooperas menos, en la cultura buena mantienes tu cooperación. Y ahí sí encontramos que si estás en la cultura buena, sigues haciendo trampa, pero significativamente menos que lo que encontrarías cuando gente vive en la cultura mala. Entonces realmente sí cambia o sí tiene un efecto que trasciende la cultura misma. ¿Ok? Y bueno, finalmente en este otro estudio lo que hicimos fue que tratamos de que nos preguntamos si este tipo de cultura que creamos trasciende hacia la generosidad de las personas. Para ello, nuevamente utilizamos el juego de los bienes públicos y utilizamos un nuevo juego que se llama el juego del dictador, donde le doy también igual 100 pesos a una persona y le pregunto ¿cuánto le darías a una persona completamente ajena o que no tiene nada que ver contigo? Normalmente en economía aprenderíamos que no debes de dar nada porque no lo conoces, no existe ninguna posibilidad de una interacción después, no te puede pagar el favor. Pero lo que normalmente este tipo de experimentos muestran es que sí, la gente por lo general da la mitad de su ingreso o un poco menos, en promedio 30%. Entonces, otra vez hicimos el experimento en línea y aquí le cambiamos las probabilidades de inspecciones desde 5 hasta 20% y encontramos lo mismo, se estabiliza la cooperación en altos niveles independientemente de la probabilidad de inspección, y encontramos que cuando se les pregunta cuánto le darías a la gente en un juego de dictador, también tiene un efecto positivo, ¿no? Vivir en una cultura buena te hace ser más generoso. ¿Ok? Bueno, entonces replicamos estos resultados también en Kenia, nos fuimos a un laboratorio que está allá y la razón de ello fue porque el experimento lo hicimos en Estados Unidos, donde las instituciones funcionan, entonces no era tan sorprendente que todos fueran como muy cooperativos, pero en Kenia no era nada claro, y aún así lo replicamos perfectamente. Ahora el objetivo es replicarlo en 6 otros países. Tenemos China, tenemos Turquía,
Colombia, Suiza y no me acuerdo lo otro. México estaría interesante, pero no tenemos voluntarios nuevamente. Si alguien está interesado en colaborar, pues bienvenido. Y bueno, ya para finalizar, voy a dar las siguientes conclusiones. Espero que con estos experimentos puedan ustedes estar de acuerdo de que la cultura repercute en nuestro accionar, en nuestras actividades diarias y trasciende las instituciones mismas. Y se demuestra el poder que pueden tener y la maleabilidad que tienen las instituciones para cambiar o para influir en los hábitos de comportamiento de las personas. En conjunto, estos resultados pueden demostrar por qué encontramos tanta diferencia en el accionar o en el comportamiento de las personas alrededor del mundo. Son las instituciones mismas las que determinan nuestro accionar y nuestra capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Básicamente es todo. Muchas gracias.